Gracias y buenas tardes. Bien, pues el Grupo Parlamentario Aragonés presenta esta iniciativa a raíz de una visita que giramos a la Asociación de Autismo de Aragón, que ha sido realmente quienes nos han trasladado esta problemática que existe en nuestra comunidad autónoma y que de verdad, por justicia social, creo que se merecen que entre todos lo solucionemos, porque además es una solución que ahorraría hasta costes a la Administración Pública de Aragón. Bien, durante todo el día de hoy hemos hablado de trastornos mentales, de enfermedades raras. Bien, pues ahora vamos a hablar de personas que tienen o bien una discapacidad o bien una enfermedad y que además se añade los problemas con conducta. Y en Aragón, este tipo de personas que tienen esas enfermedades o esas discapacidades y además se les añaden los problemas de conducta, para realizarse un simple empaste requieren de sedación. Y en la actualidad, en Aragón, no hay ninguna unidad especializada que pueda efectuar este tipo de tratamientos, por lo que son trasladados a Cataluña para efectuarlos, cuando en Aragón hay hospitales privados que lo están realizando. Bien, pues en Aragón, como digo, las personas con discapacidad intelectual, con trastorno mental, jóvenes o mayores con problemas de conducta, enfermos de Alzheimer, personas con autismo que tienen problemas de conducta, tienen que trasladarse a Cataluña para hacerse un simple empaste. ¿Saben lo que está costando hacerse un simple empaste en Cataluña? Pues lo que a mí me costaría en Aragón, en mi clínica dental, hacerme un empaste serían 60 euros, más o menos la media. Pues hacerlo para este tipo de personas con problemas de conducta le está costando al Gobierno de Aragón 1.800 euros por paciente. ¿Por qué? Pues porque se requiere un alquiler de un quirófano, se requiere sedación y por lo tanto anestesista, además del odontólogo. Y esto se lo estamos pagando a un hospital con el que el Gobierno de Aragón concierta, cuando en Aragón podríamos concertar con hospitales que en Zaragoza ya lo están practicando. Y además supone un perjuicio grave para las familias de todos estos niños, niñas, autistas con problemas de conducta, discapacidades intelectuales, trastorno mental, enfermos de Alzheimer, mayores que tienen problemas de conducta, porque las familias tienen que hacerse cargo del traslado de los enfermos hasta Barcelona y además tienen que solicitar días de permiso para poder practicar, como digo, un simple empaste o una limpieza bucal o cualquier otra necesidad que tengan de atención odontológica. En el caso de las personas con conducta y que además tienen diagnosticado otro tipo de enfermedad o trastorno a causa de su deficiencia, no son capaces de, sin ayuda de tratamientos sedativos, no tienen el suficiente autocontrol para permitir una adecuada atención a su salud bucodental. Y por lo tanto, como digo, se trasladan hasta Cataluña. Bien, pues decía la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 que hay que potenciar la igualdad de acceso a los servicios de salud y a las instalaciones vinculadas. En relación con la asistencia bucodental, lo que dice la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020 es que las personas con discapacidad psíquica presentan una alta incidencia y prevalencia de patologías orales, a la vez que precisan para su prevención y tratamiento dispositivos e intervenciones especiales, lo que obliga a adoptar protocolos o programas específicos de atención odontológica. El domingo pasado celebramos la fiesta de la integración, lo organizaba la Fundación DEFA y precisamente estuvimos algunas diputadas leyendo un manifiesto por la integración y justo a mí casualmente me tocó leer un párrafo que viene como anillo al dedo con esta iniciativa, y es la Fundación DEFA reivindica construir un espacio sociosanitario efectivo capaz de ofrecer una atención integral y no fragmentada, centrado en la persona y apoyado en la colaboración público-privada. Pues bien, eso es lo que estamos solicitando.
porque, aunque el tratamiento que se está dando en Barcelona es gratuito, faltaría más, al Gobierno de Aragón le cuesta 1.800 euros por empaste. Lo que habría que hacer, que es lo que solicitamos en esta proposición no de ley, es crear una unidad especializada en Aragón, formando previamente a profesionales del sistema de salud aragonés para tratar la atención bucodental en personas con problemas de conducta, que además se les añade una discapacidad intelectual o un trastorno intelectual. Además, como digo, en Aragón existen hospitales privados con los que se podría concertar y abaratar este tipo de costes. Y en otras comunidades autónomas ya se está realizando. En Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León se está prestando esta unidad especializada bucodental a todo este tipo de personas de manera gratuita. Por lo que, considerando todo lo anterior, yo creo que se justifica la iniciativa de adoptar las medidas necesarias para que se garantice la prestación de la salud bucodental en el sistema sanitario aragonés a aquellas personas con problemas de conducta. De verdad que este es un tema que nos ha trasladado, como digo, la Asociación de Autismo de Aragón. Es un problema que, digo, se soluciona fácilmente con el compromiso de todos los que estamos aquí y, desde luego, con el compromiso del sistema aragonés del salud, para que no traslademos a más personas a 300 kilómetros, cuando en Aragón, en Zaragoza, se puede hacer abaratando los costes. Gracias.